¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis y esto es DVD Culturo. Estamos en el primer especial de DVD Culturo. En esta ocasión no vamos a seguir con la historia de México en la que nos quedamos, sino que vamos a hacer un pequeño espacio. ¿Por qué? ¿Por qué este pequeño espacio? Bueno, les diré por qué. Porque el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y por eso nos pareció que era importante poder explicar un poco por qué se hace este día y bueno, también un poco la importancia de las mujeres a lo largo de la historia. Para eso obviamente no estoy solo, sino que me acompaña mi compañero Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros radio y escuchas. Bienvenidos a otro programa de DVD Culturo. Exactamente, hoy hablaremos de esta libertad, de esta magnífica persona que nos dio la vida. Así es. Y bueno, muchísimas cosas, la verdad. Hay muchas cosas que platicar respecto a al papel de la mujer en la historia y todo lo que ha hecho. Así que, ¿qué te parece si iniciamos? El plan es este. Vamos a dar a conocer un poco lo que ha hecho la mujer a lo largo de la historia en múltiples lugares. Vamos a enfocarnos como en diferentes continentes y hablar de cómo han avanzado tanto en su lucha por sus derechos y en cómo han apoyado también para el proceso para el progreso de la humanidad. Número 1. ¿Por qué el Día Internacional de la Mujer? Aunque muchos de repente agarran y dicen ¡ay, feliz día a las mujeres! No es por ese lado. La idea del Día de la Mujer es para recordar la lucha que han tenido y que seamos conscientes del valor que representan en la sociedad, así como pues obviamente las oportunidades que se les están rechazando y que necesitan tener a lo largo de todo el mundo. Así que con este mismo enfoque vamos a enfocar nuestra plática respecto a cómo han conseguido estos ciertos derechos en varias partes del mundo. ¿Con qué preferimos empezar? Tenemos Europa, Asia, África y América. Y yo creo que hay mucha historia de las mujeres que tal vez no conocemos porque nos enfocamos tal vez en nuestra área o Estados Unidos, que es lo más popular a veces. Exacto, pero no, eso no es esta historia me encanta. Inclusive hay una animación de creo que 5 minutos que habla de esta parte, toca este tema, pero es un poco diferente, más para niños, explicado más para niños, así decirlo. Así que, ¿qué te parece, compañero Sergio? Si iniciamos por el otro lado del charco, vamos a ver qué pasó en Europa, ¿te parece? Me parece bien. Antes quiero dar hincapié que la igualdad entre mujeres y hombres, esta es fundamental en la Unión Europea, UE. Salió, adivinen qué, en el Tratado de Roma. Exacto, el Tratado de Roma de 1957, o sea, ya hace unos 30, 70, 80 años. ¿Qué nos va a decir? Para un mismo trabajo, tener los mismos derechos y para tener una equidad. Pero no siempre fue así, compañero. ¿Tú cómo crees que nos trataban a las mujeres antes de 1957? Antes de 1957, muy específico el año. A ver, vamos a pensar. Estábamos después de nuestra revolución, ok, estábamos en guerras, después de las guerras. Yo creo que no había mucho espacio como para que hubieran hablado de los derechos de la mujer. Tiene razón, en ese entonces estábamos como un estado más unido, literal, y decíamos, no me importa tanto el bienestar sea hombre o mujer, me va a interesar el bienestar de todo el país, ya viene incluido todo. Aunque eso no significa que esto haya ayudado en muchos aspectos a la mujer, y es por eso de que se termina haciendo esta lucha, ¿no? Exacto, se termina haciendo esa lucha. Recordemos la típica imagen de We Can Do It, que sale una mujer, una avionera, que está con el brazo diciéndole a las mujeres que no es solo los hombres podían ir a la guerra, sino que ellas también podían aportar para una mejora en su país. Exactamente, tú imagínate, y esto es como que muy importante, lo que era la fundición de metales, la producción de este estilo de materiales, obviamente se consideraba un trabajo para los hombres, pero la guerra obliga a que todos los hombres estén en otro lado, y es de las primeras ocasiones de la historia más cercana a la actualidad, en la que las mujeres se imponen y dicen, por supuesto que nosotros también podemos hacerlo.
Exacto, pero aparte de eso, hablamos de esa parte de Estados Unidos. Y en parte de México, pues bueno, tenemos la escuela donde salió esta personita, Sor Juana Inés de la Cruz, pero te voy a contar algo, no solo en este continente pasó cosas así, sino del otro lado del charco. Lo que pasó es que en Europa, de la mano de la escuela Annals, es una escuela francesa y para dar un empuje, esto tenían un concepto metodológico asociado hacia la historia para la sociedad. Imagínate, ya estábamos pensando en Francia una historia social, algo que va a ser más adelante. Todos tenemos este estereotipo de los franceses que se rendían con facilidad, parte sí, parte no, lo tocaremos en un futuro, pero ese no es el tema. Exacto. Bueno, esta escuela, exacto, Anual d'Histoire économique et sociale, por Marc Bloch y Lucien. Esto fue en 1929. ¿Qué ocurrió aquí? Ya les daba una escuela que te va a servir para atrás. En Estados Unidos decían, no, las mujeres van a ser fundidoras y esto. En Francia iniciaron a decir, quiero que las mujeres, como también parte de guerras y eso, no quiero que solo los hombres sepan esto, quiero que también las mujeres sepan de historia política, quiero que también las mujeres nos apoyen algo este país, porque no solo de los hombres vamos a estar, que un hombre solo sepa de medicina y lo maten en la guerra y ser el único médico a la cuadra, no, eso no está bien. Así que las mujeres, esta escuela era para ellas. O sea, ya estamos viendo también a mujeres en el frente, o sea, otro lugar en el que siempre se veía la idea de que tal vez eran solo los hombres que peleaban y demás tonterías. No, realmente también la mujer representó una gran parte y una parte muy importante para el desarrollo de todo esto, ¿no? Exacto. Como te decía, este es parte del siglo XIX y principios del XX, pero antes, te decía, del siglo XX, la mujer era como un objeto, un objeto simplemente, no decía, no debes de tener estudios, eras un sujeto activo del discurso, o sea, lo que yo decía tú lo vas a tener porque yo soy hombre y te lo va a dar la verdad absoluta. Esto eran unas fechas, por decirlo, las fechas de catacumbas para Francia, para Europa. ¿Por qué? Porque en esta parte no lo quieren recordar, no queremos recordar que en esta parte había un nivel, no machismo, ni defensa, lo voy a dejar así, un nivel de machismo o un nivel de cultura diferente a lo que estamos acostumbrados actualmente. Es que también estamos hablando de que todo se desarrollaba pensando que la mujer... Me escucho doble. Qué raro, es que entonces, eres tan bueno que te debes... O sea, todo se desarrollaba con esta idea de que la mujer era propiedad del hombre. O sea, unas locuras que de veras estaba muy mal el asunto. Y es como dices, pues obviamente no tenía ni voz ni voto. Y todo lo que se tiene que hacer, todo lo que tiene que progresar para que esto cambie. Porque esto no fue de un día para el otro que dijéramos, ay, mira, sorpresa, tal vez las mujeres iban... No, esto fue un proceso muy largo en el que se batalló muchísimo para que se lograra y hubo muchas personas que estuvieron en contra, personas que estuvieron a favor y hasta el día de hoy sigue habiendo este tipo de encuentros porque todavía no estamos al final, digamos, o sea, todavía no está esa igualdad que se esperaba y por eso siguen estando estas marchas, estas pláticas en los centros de las Naciones Unidas o en los diferentes gobiernos, porque necesitamos que se siga avanzando. No podemos detenernos en un punto porque significaría que ya aceptamos que este punto actual es el correcto y no es cierto, todavía falta un poco más. ¿No es una parte de esta psicología que es como la parte del yo final, que si en un principio te has preguntado cómo eras que así, no es que eras así, sino es una parte psicológica que se llama el yo final. Ya algo hacia la humanidad. Ya llegamos a la psicología. Exacto, psicológicamente ahorita el hombre decía, ¿a poco eran así mis antepasados? Y en un futuro dirán, ¿a poco eran así mis antepasados? Y se va a repetir el ciclo por el yo final, porque creemos que ya estamos en el punto final, en la cúspide de nuestro desarrollo humano. Pero no, aún nos falta. Bueno, ¿y qué más pasaba en Europa? Bueno, ¿te suena el nombre de Maite Alvixur? Maite Alvixur. A ver, platícame más. Bueno, esta es una historiadora, ya que esta se va a tratar, esta es especial porque nos va a decir la trama de la historia de las mujeres de toda parte de Europa, que nos va a decir qué crees que en este tiempo era así, qué crees que era un mito, que las mujeres, o qué crees, estoy suponiendo, suposiciones nada más.
Esta nos va a decir que la parte femenina de la humanidad no va a transcurrir los mismos ritmos ni va a ser percibida de la misma manera. O sea que lo que tú estás leyendo o lo que vas a leer de Maitzi Visur para ti puede ser una perspectiva muy diferente a lo que es de la realidad, porque estos escritos que tiene son varios testimonios. En esta parte de la historia la van a contar entre hombres y mujeres y todavía no saben cuál es la verdad absoluta. Al final siempre se dice que la historia la escriben los ganadores, pero aquí todavía el combate, la lucha, este intento todavía no acaba. Así que todavía queda por ver cómo será escrito esto. Exacto, lo que ella está segura es que nos dijo, ¿existió esta escuela? Sí existió esta escuela. ¿Hay mujeres? Sí había mujeres, sí había mujeres. El problema es, las trataban igual o menos o inferior y dice que no está segura, pero por la fecha nos está diciendo que obviamente las pueden tratar inferiormente. Y hincapié en parte que te va a tocar también una historiadora, una poeta mexicana que hizo lo imposible para estar en una escuela de hombres. ¿A quién te recuerda? No diré. Eso ya lo tocaremos ahorita. Los tocaremos ahorita que estemos ahí. Los dejo ahí para que piensen. ¿Quién creen que sea esa mujer? ¿Sucede algo similar aquí en Europa? Sí. ¿Sabemos el nombre? No lo sabemos. Porque como digo, esta historia es confusa y no sé, aquí no teníamos las bases que tenemos acá en México para crear algunos personajes y algunos no. Todavía decían, yo voy a decir la verdad y me vale esto. Bueno, y es que al final del día, justamente, pese a que estuvimos ya viendo aquí mujeres que participarían en las guerras y en el apoyo para mantener las tropas y las familias y todo esto, la reivindicación feminista todavía le queda un espacio en el que ya empieza a alzarse con más fuerza, ¿no? Exacto. No tienen toda la misma historia, pero hay diferencias sociales y culturales. A no todas les va a dar igual esa parte. Cada mujer va a ser muy diferente y le va a pegar diferente. Correcto, ¿y qué pasaba más adelante en Europa? Pues bueno, después de esta parte de que ya tenemos las escuelas, ya salieran las futuras abogadas después de este año, porque era más difícil que las mujeres se graduaban en ese entonces por machismos, eso sí es cierto, por más machismos, porque los hombres decían, no, tú eres mujer, no puedes terminar antes que yo, les adelantaban o les atrasaban los años, así que cuando se graduaban unos, las mujeres tardaban de 2 a 3 años para que se graduaban. Así que cuando se graduaron las primeras mujeres abogadas, las primeras mujeres médicas y todo eso, y vieron que podían a la par de los hombres o incluso más, ¿qué crees, amigo? Ocurrió algo hermoso, reivindicación feminista. El momento en el que también ellas se dan cuenta, ¿no? Porque al fin de cuentas hay algunas mujeres que están peleando y que estarían peleando, pero es cuando estas mujeres consiguen su titulación, recibirse y ejercer como un papel que se le teorizaba solo a los hombres, que muchas más mujeres dicen, pero por supuesto que se puede, vamos todas. Exacto, le están diciendo, yo puedo, yo soy genial, yo incluso puedo, incluso más que tú, y nos han demostrado algunas mujeres. Pero qué pasa, estas corrientes feministas son finales del siglo XIX y principios del XX, como habíamos mencionado en 1957. En esta parte ya se estaban dando las primeras marchas, no diré marchas, sino escritos, se estaban dando un levantamiento, las mujeres ya se estaban diciendo, oye, nosotros podemos. Ya había una reflexión sobre el papel de las mujeres y la aportación. Esta se va a poner la primera vez en la mesa porque van a empezar a ser parte de la historia, van a hablar con voz propia, va a haber una ampliación de la educación, para tener un reconocimiento de sus derechos. ¿Y qué crees? Llegamos mitades 1947, 1950, ¿qué crees? Las mujeres ya tienen derecho al voto. El derecho al voto, es que ese creo que es uno de los eventos más grandes y que al menos ya ha permeado en gran parte del mundo, ¿no? Exacto, un derecho al voto por toda la tradición. Tardamos mucho, no tanto como otros países, fue violento, pues la verdad no tanto como otros países, pero bueno, ya teníamos el derecho al voto, ya nos empezamos a ver que las mujeres tenían algo inferior, ya no las veíamos como algo inferior, ya tenían especialidad alejadas tradicionales de sus ocupaciones domésticas,
como había dicho, ingenieras, arquitectas, cirujanas, doctoras. Químicas, Entonces, y ahí como que me suena algún nombre. Química, una mujer química. Creo que hay una muy famosa. sí, Creo que, ¿qué te parece si hablamos de las mujeres más destacadas del ámbito, bueno, nacidas en Europa? ¿Te parece? Vale, puedes iniciar con esta mujer química, por favor, bro, que me estoy muriendo de ansiedad. Por supuesto, tenemos a María Sklodowska Curie, o bueno, pues todo se le conoce como Marie Curie. Y bueno, ¿qué tiene de importante? Porque siempre se ha mencionado como uno de los más grandes símbolos del feminismo. Pues es que tenemos aquí a una de las pioneras en el campo de la radioactividad, siendo la primera persona, la primera mujer y la primera persona en general que recibiría 2 premios Nobel en distintas especialidades, uno en física y el otro en química. Además, sería la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Dios, esta persona, lastimablemente, esto murió por la radiación, por el mismo radio, murió de leucemia, pero gracias a esta gran mujer hubo beneficios de más de 100,000, o no diré, está en el rango de 100,000 a millones de científicos al descubrir este material radioactivo para posibles futuros en energía, en desarrollos importantes. Así es, o sea, el papel que jugaría Marie Curie creo que es uno de los más importantes también en la historia de la ciencia, pero que quede claro, no es la única mujer científica que haría un gran cambio. Por ahorita no mencionaremos en ese momento a las siguientes, pero las volveremos a tocar. ¿Quién sigue, compañero Sergio? Pues bueno, te suena un librito de, no lo sé, de aquellos años infelices donde estaba mal nacer siendo judío. Ay, por supuesto. Y cierta personita, cierta infante que, bueno, vamos a mencionarla, pero que quede claro que sigue habiendo varios detalles respecto a si fue verdadero, si fue inventado, quién lo escribió, bueno, detalles, pero lo que representa es muy importante. Exacto, hablamos de la famosísima Ana Frank, que nos va a contar en el famosísimo diario de Ana Frank, es la parte del holocausto, cómo fue toda esta parte de los nazis, cómo es que ella se escondía, el famosísimo árbol que le daba inspiración y todo esto. Es un ídolo entre las mujeres, ya que imagínate estar escribiendo este diario y que lo encuentren y hablar de la verdad siendo una mujer. Es que es una cosa realmente extraña para su momento, y que también marca la idea de que ellas también veían este mundo y tenían su propia manera de verlo, pero veían y sufrían de la misma manera que muchos otros. Entonces también es como para darnos cuenta, ¿no?, de que sí existían y que sí eran importantes. Pues la verdad sí, imagínate qué dolor, que pobre Ana. Y hablando Sí, de sí. cosas, ¿recuerdas de que ese momento hablábamos de cuando se consigue el voto para la mujer? Sí, claro, compañero. Pues aquí tenemos a una de las personas que también destaca. ¿Y por qué? Por su progreso, por su apoyo hacia el voto. Y sería Clara Campoamor. Clara Campoamor, esta feminista y política española, sería conocida por su defensa a los derechos de las mujeres y al sufragio universal. Curiosamente, ella formaría parte sería un miembro de la Asamblea Constituyente de 1931, siendo elegida junto con otras 2 compañeras cuando todavía la mujer no podía votar. O sea, ella todavía se logró imponer más, siendo la primera elegida por medio electoral, cuando las mujeres todavía no podían votar. Ay, este es un ejemplo de que las mujeres pueden ser mayor o igual que los hombres. Y también demuestra que también ya empezaba a verse la misma idea. Los hombres decían, sí vale la pena, sí queremos que ella esté porque vale la pena. Pues solo imagínate, Exacto, no votaban las mujeres y ganó ella. Esto es increíble, una mujer que no necesitó votos de mujeres y fue los propios hombres que votaron por ella. Qué labia más increíble, que yo me imagino cómo habrá sido sus discursos, debió ser algo hermoso. Bueno, ¿y quién más tenemos, compañero Sergio? Pues bueno,
María Montessori. ¿Qué es María Montessori? Pues bueno, ¿qué te digo? Es una médica, educadora, innovadora italiana. Sí, exactamente, los italianos no se quedan atrás porque esta va a dar un modelo educativo para que los niños aprendan naturalmente. ¿Qué educación 4.0? María Montessori dio un tipo de educación diferente a la que estábamos, a la que es muy diferente. Y aún, o sea, en la actualidad dirás, digamos, o sea, hoy no, bueno, lo hizo y tal vez ya no es válido. No, el método Montessori sigue siendo de los más grandes y de los mejores que existen a nivel mundial. Por eso es de que actualmente existen aproximadamente 22.000 escuelas en más de 110 países del mundo que ocupan el método Montessori. Prodigios o esta parte de dinero pueden que aprendes con una forma diferente, sí, pero ellos te aseguran de lo que vas a aprender nunca se te va a olvidar. Exactamente, y realmente es un método bastante interesante que si a alguien le llega a interesar tendría que buscar un poquito, busquen ahí en internet, método Montessori, S, y se encuentran con cosas muy interesantes porque se basa en la idea de que la persona va a aprender en base a su curiosidad, a lo que requiere, a lo que le gustaría aprender, y termina enriqueciéndose de una manera mucho más grande que lo que podría ser habitual. Sí. Voy a mencionar a alguien más. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, compañero. ¿Qué te parece Irena Sendler? Ok. Ya empezamos con nombres tal vez no tan conocidos, pero que son súper importantes. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, Irena Sendler sirvió en el subterráneo polaco durante la Segunda Guerra Mundial, en la Varsovia ocupada por los alemanes. Además de que ella sería directora de la sección infantil de Segota. Consiguió sacar alrededor de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia. Esta mujer ayudaría a salvar 2.500 vidas aproximadamente en la época de la Segunda Guerra Mundial. El coraje, el valor que se tiene que tener para poder decir voy a hacer esto porque necesitamos ayudar y necesitamos hacer algo, es algo impresionante. ¿No lo crees, Sergio? Me parece increíble lo que hizo fue algo genial, salvar vidas, salvar esta parte de niños judíos, Varsovia, que era un lugar sumamente... estaba muy fuerte en ese entonces. Así es. Y por motivos de tiempo no vamos a mencionar a gran profundidad a varias personas. Pero quisiera... Una más que sí, exactamente. Es parte de una rama que tú estuviste, que te digo, de Marga Faustich. ¿Qué piensas? Bueno, esta química inventora trabajó 44 años en Scotch para fabricar gafas especializadas en Europa. Exactamente. Marga Faustich. Esta es que es increíble. Esto es química. Ya volvimos a la química, por cierto. Como les decía, Marie Curie es una de las más destacadas, no es la única. Pero Marga Faustich me toca muy cerca porque gracias a ella yo desarrollé mucha parte de lo que sería la venta de anteojos, de piezas para poder ver mejor, siendo una de las investigadoras para un proceso de fabricación mejor y del cual nos basamos. Es increíble. Así en el corazón, así no fue por nada, bro. Así, vatos locos forever. Por mencionar también rápidamente Melina Mercouri, que es una activista política durante la Junta Militar griega, o sea 1967-1971, siendo miembro del Parlamento helénico en 1977. Tendríamos a Fauta de Somes, una de las madres de la Europa Unida, miembro del gabinete del vicepresidente de la Comisión y fundadora del Servicio de Información para Mujeres en la Comisión Europea. Esta parte de Europa estuvo muy interesante en la mujer, cómo fue su desarrollo, ¿no? Todo lo que lograron, todo lo que lograron hacer, que inició desde Francia, desde las escuelas, que de ahí los europeos algo que tienen es que tienen un amor muy continental y cuando ven que alguien puede, los demás van a poder. Exactamente. Oye, pero ¿qué pasaba en otros continentes? ¿Qué pasaba todavía más lejos? ¿Qué pasaba en Asia? En Rusia, pues bueno, ¿qué te cuento? Bueno, Asia, no Rusia. Toda Asia en general. Que parte de Rusia es asiática. Sí, parte de Rusia y parte de... Ay, qué generado. Bueno, ¿qué te diré? No hay sorprenderse porque te diré, ¿qué piensas cuando digo Asia y mujeres? ¿Qué se te viene a la mente?
Sinceramente, históricamente me suena que el asunto estaba complicado. Así es, porque te voy a decir algo. Solo diré esta parte. Mujer asiática en guerra, mujer que daba la vida por sus hijos. Mujer que daba la vida por sus hijos. Exacto, si el marido no estaba y lo mataba, a ella le tocaba salir porque, ¿qué hace una mujer sola en Asia en ese entonces? Sea Taiwán, sea Indonesia, sea Finlandia, que estaba, Finlandia y estaba muy... Eran unos locos los finlandeses. Ok. Pero ¿qué pasa? La mayoría de historia de Asia, de las mujeres, no te voy a contar de, no lo sé, política, historiadoras y algo así. Aquí en Asia lo que había de mujeres eran mujeres guerreras, mujeres listas para ir y dar la vida por su pueblo. Esto pasó antes, bueno, todavía en 1950, parte de los 50 para atrás, todavía se consideraba a la mujer, no les daban tanta importancia. En los años 50, o sea, estos tardaron más tiempo, ¿eh? Asia tenían raíces muy apegadas, eran muy diplomáticos a sus creencias. Sí. Bueno, ¿y cómo inicia? ¿Qué pasa en estos años? Que inicia ya al fin el movimiento de las mujeres. Pues bueno, solo te diré que esta parte, la mitad del siglo XX, la parte oeste de Asia, como no las islas del caso de Taiwán, escenarios de experimentos de asimilación cultural de los chinos y por parte de Japón, porque recordemos que China controla a su pueblo, no les deja tanta libertad. Bueno, esto es lo que nos va a decir. Pues creemos que las mujeres también, así ya por decirle, bueno, eres mujer y te tengo controlado, bueno, ya pasó tanto año, ¿qué dices si te doy un poquito de igualdad? Así el gobierno lo dijo, no fueran las mismas mujeres, esto ya fue el gobierno. El gobierno dio tantita igualdad. Exacto, ya le estaba diciendo en el 50, decía, bueno, ya Europa ya está mejor y todo eso, pero no quiero que me vean como alguien atrasado. ¿Qué tal si te doy un poco de conceptos literarios, de teoría crítica, te doy un poco más de libertad y ya no solo te quedas en guerra y como un objeto, así trataba a las mujeres como un objeto sexual y lo digo coloquialmente, como dicen, con pelos en la lengua y asegurando por varios libros que leí, no los puse aquí porque iba a sonar muy feo algunas partes, algunos asesinatos, mucho feminicidio por parte de Asia. Pues así es, la historia de Asia es oscura para las mujeres en una buena parte y va a tardar un rato en poderse imponer ya la igualdad, en poder ya iniciar esta lucha de manera real, en crecer y hacerse valer, ¿no? Hacerse valer en esta sociedad. Bueno, compañero, ¿qué te parece si hablamos de las mujeres que sí marcaron un antes y un después? No importa que no sean tanta de literatura, no vamos a encontrar muchos, pero ¿qué te parece de las guerreras? Por supuesto, y es que como decías, aquí las mujeres si se quieren destacar y querían destacarse, pues habrá que ser guerreras. Y entre ellas tenemos a Nakano Takeko, que es nacida en la ciudad de Edo en 1847 en una familia pues con cultura samurái. Era una familia samurái noble, instruida tanto en ciencias y literatura. A los 4 años comienza sus clases de artes marciales y en armas, así que cuando termina de crecer, se vuelve una guerrera formidable y una de las personas con una muy buena posición social, gracias a sus habilidades en la guerra. Así que ya saben, vean Mulan si quieren entender más. Es una versión muy descafeinada, cualquiera de las versiones, sea la live action o la de caricatura, pero podrán encontrar muy buenas historias respecto a las mujeres guerreras chinas en varios libros. ¿Quién más tenemos? Myo Segon de Joseon, una reina Min. Ya estamos hablando de reinas, ya está algo más. Porque recordemos que aquí todavía en Corea, en parte de 1850, todavía se consideraban los reinos, todavía Estados Unidos no hacía varias cosillas ahí que no me pertenece hablar de eso. Fue la última emperatriz de la península, fue la esposa del emperador Gojong. Esta cumplía los 14 años. Compañero, ¿qué te digo? 14 años y ya era una reina.
Bueno, pues subió más rápido que muchas personas en toda su vida, ¿eh? Exacto, carácter fuerte, ambicioso. Bueno, esta no frecuentaba las cosas de nobleza que la mayoría hacía fiestas y actividades, no lo sé, comer caviar. Era importante aprender muchos temas y leer, actividad prohibida para las mujeres en la época. Pero bueno, pues al menos como ella es la reina, pues dice, yo quiero leer y voy a leer. Entonces también termina siendo una persona mucho más culta que el resto de personas y termina también teniendo más ideas. Así es, así es. Y esta vez vamos a mencionar a dos personas al mismo tiempo, las hermanas Trunk. Trunk, T-R-U-N-G. Nada con otro nombre que suene similar, no. Las hermanas... Con P, no sí. Con P. Sí. Serían las hermanas Trong Trak y Trong Ni, naciendo en uno de los distritos Gaio Chi, en el norte de lo que sería Vietnam, o sea, en la parte rural. Y eso sería cuando China invadiría el territorio. Su padre, que era el líder noble del pueblo, defendía el régimen a cambio, bueno, de la vida de los pobladores. Y serían sus hijas las que serían educadas y aprenderían las artes marciales para heredar sus tierras y apoyar a lo que sería su liberación de su pueblo. Wow, esto es increíble. Mujeres guerreras, qué genial. Pero compañero, teniendo esta parte de mujeres guerreras, mujeres reinas, geishas y demás, esta parte fue Asia, que tenemos del otro lado del charco, lo que ya conocemos, nuestra zona. Del otro lado del charco, pues mira, antes de llegar a ese lado del charco, vamos a darnos una parada por África. África. A ver, así de entrada, cuando yo hablo de África y de feminismo, ¿les suena de algo a alguien? Sinceramente no se asocia porque en África es más como pocos. Yo no conozco muchos países de África, solo creo que conozco Kenia y Madagascar, Kazajistán, Sudáfrica. Bueno, pues resulta de que hay bastantes cosillas, bastante historia del feminismo en África. Hay que dejar en claro, también ten en cuenta, y ya lo hablaremos en otro momento, África por mucho tiempo sigue siendo una colonia de la parte europea, y hasta el día que se logran liberar, pues empieza a haber movimientos, ¿no? Así que por este mismo concepto vamos a hablar un poco de lo más cercano, los movimientos más cercanos a la actualidad que tiene África respecto a su propia lucha por la igualdad. Y es que bueno, también en las últimas 2 décadas es donde se logran estos avances, siendo que el tiempo en el que los países empiezan a lograr pues una estabilidad política, donde ya conseguimos ahora sí dar un pequeño progreso, un liderazgo político y hacer piezas más importantes, hacer movimientos más importantes para su igualdad. Y es que, por ejemplo, los cálculos dicen, en el 2018 solo el 24% de los miembros de los parlamentos, digamos, eran mujeres. Así que vamos aumentando respecto a 1995, en el que solo eran el 11.3%. África tiene una media del 26% para ese tipo de parlamentos. Así que sería un porcentaje bastante elevado. Bueno, sí, porque es de los países uno de los más grandes y que contiene uno de los países más ricos, pero no para el pueblo, sino para los turistas y demás. Y es que, por ejemplo, en Kenia se estableció en el 2010 que no más de 2/3 de cualquier grupo con representación en los organismos como la Asamblea Nacional pueden ser del mismo género. ¿Qué traducción? Que no puede haber más de 2/3 del mismo género, sean hombres o mujeres. Norma que a día de hoy todavía no se aplica de manera correcta, porque estamos hablando de que tienen 19% en la Asamblea Nacional y 27% en el Senado, pero significa que estamos iniciando con algo más, estamos empezando a imponer una igualdad, estamos empezando a hablar de que sí debería haber una igualdad, y incluso se dan cuenta de esto pues la gente de África, que ha tenido muchos más problemas que varios continentes y que apenas está iniciando este proceso. Vamos a destacar también algunas mujeres
de lo que es África. No sé si puedas ayudarme con eso. Bueno, yo inicio en la parte número 1. Wangari Maathai. Esta mujer nacida en Kenia sería una de las personas con más intención, con más poder político, más voz en este aspecto. ¿Por qué? Porque logra hablar tanto del medio ambiente, del feminismo y de los derechos humanos en su lucha, siendo en 1977 quien va a fundar el movimiento Cinturón Verde, que es un movimiento que es gestionado por mujeres para frenar la deforestación que estaba sufriendo Kenia y que ha conseguido plantar 47 millones de árboles, al grado de que ella sería nombrada ministra asistente del medio ambiente. Entre las cosas que ella... ¿Manda? Esta se merece ir al cielo directo, ¿eh? Y bueno, entre las cosas que sí termina recibiendo, pues es el Premio Nobel de la Paz, justamente por este apoyo al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Una frase que ella dice es, bueno, traducido obviamente, porque no lo voy a decir en el idioma de allí, porque está muy canijo y yo no lo sé. La paz en la tierra depende de nuestra capacidad para asegurar el medio ambiente. Lo que significa que ella misma tanto entiende la idea de que hay que cuidar el medio ambiente, y con eso también apoya a que las mujeres se impongan más y sean un papel más pues desarrollen un papel más importante en este continente. ¿A quién más tenemos, compañero Sergio? Fumilayo Rasomi Kuti, en 1900, ella nació en 1900 en Nigeria, hija de esclavos, una de las mayores activistas femeninas en su país. Luchó por la independencia de Nigeria y a través de su vida fue conocida como educadora y activista. Luchó por los derechos de las mujeres en los años 50, fundó una organización para mujeres en Abeokuta con más de 20.000 mujeres que lucharon por el derecho al voto, igualdad y justicia. En esta parte de Nigeria, pues recordamos que hay dos ciudades importantes, que es Nairobi, que es de las ciudades más, no diré corruptas, pero es una capital que se tiende mucho a robos, se tiende mucho a homicidios, a feminicidios, así que para esta persona es un logro nivel leyenda. Correcto, exactamente. Y hablando de cosas nivel leyenda, hay mucha... En África pues todavía hay mucho aspecto de la esclavitud, o había mucha aceptación de la esclavitud, que ya empieza a ser repudiado, ya empieza a ser rechazado, ya empieza a ser prohibido. Pero vamos a hablar de Hadijatou Mani. Y es que ella, cuando tenía 12 años, ella sería vendida como esclava en Nigeria, en Níger. En 2003 sería cuando se van a volver más duras las leyes contra la esclavitud, por lo que su amo la libera, pero exige que se quede con él como la esposa. Esto lamentablemente termina siendo, pues sucede, se termina casando con él, pero Mani, junto con unas ONGs, lleva el caso a los tribunales, donde, en el 2008, y consigue ganar. O sea, consigue ganar este caso y ser liberada de cualquier relación que tuviera con esta persona. ¿Cuál es lo importante de esto? Bueno, que esto significa que ya existe un precedente de que estos casos no tienen que ser aceptados. Como en los países de Mali, Mauritania y Níger, se sigue practicando la esclavitud pese a estar prohibida. Ahora tenemos un caso de que sí tiene que ser prohibida, y cuando hay un precedente de que se ganó un caso, hay más probabilidades de que los casos subsecuentes se ganen de la igual manera. Entonces, Hadijatou Mani abre las puertas a que muchas más mujeres alcen la voz, hagan estos movimientos, estas demandas, y consigan liberarse. Wow, esta nos dio, esta era la abogada, esta era la que luchó por la libertad. ¿A quién me recuerda de parte también de otros latitos? Oye, pero hablaste hace un tiempo en la parte de Europa y de Asia de algunas reinas y algunas emperatrices. ¿Qué hay por aquí en África? Pues tenemos parlamentarias.
Pusme Malambo Buka. Perdón, lo intenté traducir o lo intenté decir lo más honesto posible. En 1994 fue elegida parlamentaria para más tarde ser viceministra en varios ministerios. En 2005 fue nombrada vicepresidenta y fue la primera mujer africana en ocupar ese cargo. Creó la fundación Umlambo, que apoyaba las escuelas más pobres de Sudáfrica, y este objetivo era para darles economía, darles una escuela donde estudiar decentemente. Donde pudiera conseguir una verdadera educación, ¿no? Exacto, un lugar tranquilo para que te concentres y no lo sea campo abierto. Si llovía tenías que irte. Ellos construían esta parte de las escuelas, darles reforzamiento, darles economía. Muy bien. Como dice Zapata vive, la lucha sigue. Bueno, su lucha continuó en 2013, nombrada directora ejecutiva de la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género. Esta persona, entonces estamos hablando de que llegó y ya no es solo nacional lo que ella hace. Ella ya llegó a lo internacional, está en las Naciones Unidas. Exacto, ya va a grandes ligas. Wow, es bastante increíble. Y ya que estamos hablando de política, ¿qué te parece si hablamos de otra mujer que se desarrolla en la política? Vamos a hablar de la primera presidenta de un país en África. Va. La primera presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, no sé muy bien cómo se pueda decir, lo lamento, sería la presidenta en Liberia. Ella sería de las personas que liderarían y sería la parte élite que dirige al país de Liberia durante sus años de independencia. Además de eso, no solo es esa parte, sino que participa también en la Comisión Internacional de Investigación del Genocidio de Ruanda y fue uno de los 5 miembros de la Comisión de Paz del Congo. Además, uno de los 2 expertos para investigar e informar sobre la participación de las mujeres en el conflicto y su papel en la construcción de la paz. Sinceramente, si tienen algo de tiempo, deberían buscar ahí por internet Ellen Johnson Sirleaf. Yo espero que con la pura oída puedan traducir un poquito, y si no, ya saben, Google les ayuda mucho para que consigan un poco más de información de ella, porque lo que ella ha dicho y lo que ella ha escrito es bastante interesante. Gracias a todo esto, consigue un premio de la paz junto con Leima Gobwe y Tawakkul Karman por su lucha no violenta por los derechos de la mujer. ¡Viva! Y vamos a dar una mujer más, porque por amor de Dios nos queda a nuestro lado del charco y todavía no hablamos de él. Va. Es Noxana Dlamini Zuma. Durante su estudio se convirtió en un miembro activo en la clandestinidad del Congreso Nacional Africano, presidido por, adivinen quién, este gran hombre que todos creemos que se murió en 2017. Bueno, y hasta hay un efecto que le dicen, este efecto yo le digo que es cuando no recuerdas lo que realmente pasó. Es Nelson Mandela. Lucha por el activismo anti-apartheid, que tuvo que exiliarse y posteriormente volvió siendo nombrada ministra de Interior y llegando a ser elegida presidenta de la Comisión de la Unión Africana. La primera mujer a este mando. Wow. Con él es mucho, wow. Y realmente es algo increíble todo lo que haces, porque ten en cuenta, estamos hablando de que en África su movimiento inicia de una manera más tardía que en el resto del mundo, y aún así están dando pasos gigantes, están diciendo aquí vamos a llegar hasta donde están ustedes de una manera increíblemente rápida, y para allá van. Sí. Latinoamérica y la igualdad. Vamos a centrarnos en Latinoamérica, porque Estados Unidos es una historia que yo espero que ya conozcan en mayor o menor medida. Así que vamos a hablar un poquito de estos laredos más abajo de Latinoamérica. ¿Qué te suena? ¿Cómo te suena la igualdad en Latinoamérica? ¿Existe o no existe?
Existe. Existe, pues, bueno, tiene más avances que en algunos otros lados y todavía nos queda un largo camino que recorrer, sobre todo para igualar tal vez a los países de Europa y otros lugares. Sí. Y es que, por ejemplo, aquí hablamos pues desde las guerras de independencia, lo que fue contra España, Reino Unido, Portugal, Francia, Italia, todo eso. Desde esa época ya estaríamos hablando de que las mujeres se involucran en los movimientos políticos. Ellas organizarían huelgas, participarían en movilizaciones, se afiliaban a partidos, incluso se afiliaban a partidos incluso antes de obtener el derecho al voto, ¿eh? Que quede claro. Años que 60, 70, algo así. Exactamente, vamos a hablar pues lo que sería, bueno, hablamos de 60, 70, 80, pero ahorita lo hablamos de otra manera. Vamos a acercarnos, vamos a hablar de los principios del siglo XX. Y aquí hablamos de las mujeres criollas. Las mujeres criollas de clase alta serían las que protagonizaron la lucha por el sufragio. Ellas serían los que darían el pie para iniciar a pelear por el voto de la mujer aquí en América Latina. Curiosamente, por cierto, así como detalle, serían las fuerzas conservadoras, los que siempre quieren que esté muy apegada a la iglesia con el gobierno y que quieren que todo quede más o menos como está. Serían ellos quienes darían el voto a la mujer, los que aceptarían, los que dirían las votaciones, y ellos dirían que sí, que se les dé el voto a la mujer. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, ellos pensaban que la gran influencia de la iglesia ayudaría a que, pese a que se les diera el voto, no lo ocuparan. O sea, que querían, no ocuparan... ellos querían que las mujeres me ayuden a ser más poderoso. Exactamente. Y así dirán, no soy, que no hago trance electoral. Exactamente, era como que la idea de que sí les doy el voto, pero como que me apoyan a mí, gracias a, pues, al apoyo de la iglesia y demás cosas. ¿Sabes? Yo mucho tiempo pensé que de los primeros países que darían el voto, que aceptarían dar el voto a la mujer, al menos aquí en América, pues sería México. Dije, pues yo creo que tiene sentido. Pero resulta que ni de chiste. El primer país de América Latina que le da el voto a la mujer son, pues, las primeras mujeres que logran votar son las uruguayas, en 1927. Lo que sí hay que decir es de que, pese a que, bueno, ya tienen este derecho o estas opciones para votar, el derecho efectivo a votar, o sea, de una representación pública y todo esto, llegaría 5 años después. Venía con réditos. Ajá. Luego, pues estamos hablando de que habría muchos golpes de estado en América Latina en este lapso de tiempo. Así que esta batalla por el voto de la mujer termina siendo, pues, retrasado porque hay guerras por otros aspectos y no nos da la oportunidad para poder imponer esta idea, para poder hacer que las personas entiendan esta idea. Así que pasarían algunas décadas hasta que todo el resto de países aprobaran el sufragio femenino. Entre los últimos tenemos a México en 1953, Colombia al año siguiente, 1954, Honduras, Nicaragua y Perú para el año siguiente, en 1955, y Paraguay, 1961. Compañeros, imagínate lo que todavía tardó para que consiguieran el voto las mujeres, ¿eh? Pero la lucha sigue, y justamente esa idea de la lucha sigue me recuerda al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, para los que no lo sepan, es un movimiento que hay aquí en México. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional todavía sigue siendo un movimiento que existe, pues con la idea de que se cumplan pues muchas de las promesas que se hicieron a lo largo del tiempo de la revolución, y pues obviamente las promesas de Zapata con esa misma ideología. Pero también ahí es donde las mujeres tendrían una gran y una muy fuerte participación, tanto en la base en la que estarían, que actualmente siguen estando, como en el mando. En el zapatismo, en la idea del zapatismo, existe también dentro de sus exigencias las demandas de género.
a través de una ley revolucionaria de mujeres. Así que esta idea de que también las mujeres serían las revolucionarias involucran a estas personas en la lucha zapatista, creando una lucha feminista dentro del movimiento zapatista. O sea, una revolución dentro de otra revolución. Qué difícil es esto, revolución dentro, ay Dios. Es como todo un mix, porque estamos hablando de que hay una revolución feminista dentro de la revolución que estaría en México, y todavía estaríamos en un desmauser mucho más grande. Si no hubiéramos llegado a acuerdos, la historia hubiera sido diferente aquí. Tantos roces, tanto margen de error tan pequeño que la historia pudo haber cambiado tan grande. Exactamente, ¿eh? Oye, y ya que estamos aquí en América, ¿quién era esta mujer que dejamos en spoiler hace rato? Una mujer de este lado del charco que no mencionamos, que fingiría ser mujer para poder... fingiría no ser mujer para poder entrar a la escuela. Lo diré como parte de Chacalón. Oye, bro, ¿no tienes una Sor Juanita, un 200, una Sor Juanita? Sor Juanita. Sor Juana Inés de la Cruz. Qué personaje, qué personaje tan importante en la historia. Pues bueno, ella estaba parte de poemas de barroco, que ella era mujer y no podía entrar a la escuela, porque recordemos que no. Así lo que hizo es que ella se vistió como hombre. Lo que todavía no logró es que ahí había una prueba para entrar, y es que debías de sentarte en una silla y con un guante te daban en los... ouch. Ouch. Ya me dolió. Ouch. Ouch, Mucho ouch. Bueno, y ella logró hacer. Sí, pues sí. Pues yo creo que también le dolió, pese a todo. Sor Juana Inés de la Cruz, esta persona que decide que va a estudiar pese a que tengan prohibido estudiar las mujeres, dice: a mí me vale madres, yo voy a estudiar. Y lo consigue y se hace una de las poetas más importantes de la época histórica, teniendo grandes poemas que yo creo que algún día le recitaremos. Estaba chida que dice: al que me das su amor no le hago... Algo está raro. Sor Juana Inés de la Cruz yo no soy tan fanático, pero tiene cosas interesantes. Es muy interesante su historia, pese a que tal vez sus trabajos no sean tanto de tu agrado. Pero vamos a hablar de otras personas. Eva Duarte de Perón. Bueno, para los que tal vez la conozcan, es Evita. O sea, es una actriz y política argentina, que bueno, si eres de Argentina la reconocerás porque es la que se casaría con el presidente de la nación, Juan Domingo Perón, convirtiéndose pues en ese momento en la primera dama. Ella dedica su vida como primera dama, y mucho antes y mucho después, a la lucha para conseguir esta igualdad de género en la política. Sería gracias a ella... Pero no solo la gaviota se casó con un político. Mira, dejemos ese lado porque se pone feo. Vamos a hablar de las cosas de aquí. Gracias a ella, gracias a Eva Duarte de Perón, Argentina logra aprobar el voto femenino en 1947. Y después de eso, todavía no está satisfecha. Dice: no, todavía quiero ir más lejos. Y el próximo objetivo fue la igualdad jurídica en el matrimonio y la patria potestad. Bien. Esta Evita se rifó. Ella es una pieza increíble de la historia de Argentina, que algún día la tocaremos, no se preocupen. ¿Quién más tenemos? Tenemos a una tocaya de Sor Juana. ¿Nos la presenta, Sergio? Ok, Juana Azurduy. Juana Azurduy, qué raro nombre. Boliviana, patrimonio de alto de Perú, luchó por la... Fue una patriota. Patriota del Alto Perú. Luchó por emancipación contra el Reino de España. ¡Qué genial! Emanciparse de España. Eso estaba de moda. Estaba de moda. El que no se emancipe de España es hate. Tras la muerte de su marido, Manuel Ascenso Padilla tomó y asumió la comandancia de las guerrillas que tomaron llamadas Republiqueta de la Laguna. Una persona que formaba de las guerrillas en esa parte era una persona con unas bolas tan grandes. Esta persona dice: a mí no me interesa que mi marido se haya muerto, yo voy a asumir la comandancia y yo me haré cargo de llevar afuera a los españoles. Y así se hizo.
hablando de eso, hablando de libertad, todos conocemos, ¿podrías bajarle un poco a tu audio? Creo que escucho un ladrido de perros. Sí, es parte que está... Vamos a hablar de una parte importante, porque ya todos conocemos mucho al Libertador, pero no conocemos a la liberadora del Libertador, Manuela Sáenz Bolívar. ¿Por qué le decimos liberadora del Libertador? Bueno, aparte de que ella sería la esposa de Simón Bolívar, ella defendería a este personaje, ella defiende a Simón Bolívar durante el atentado contra su persona. Ella es la heroína de la independencia de América del Sur, al mismo nivel que pues Simón Bolívar. Nada de quedarnos atrás. Las mujeres en Sudamérica y en gran parte de América Latina dicen de que la guerra no va a ser solo de los hombres, ellas se van a imponer y también van a ayudar a que el país progrese. Creo que mi compañero Sergio todavía no puede volver, así que yo diré a la siguiente. Gabriela Mistral. ¿No le suena? Pues debería. Esta persona es de todo, es poetisa, es diplomática, es feminista y es pedagoga. Fue la primer mujer latinoamericana, la primer mujer en Latinoamérica que recibe el Premio Nobel de Literatura en 1945. Su nombre ya es un símbolo, ¿ok? Su nombre ya es una parte muy importante de las ideologías de todo el mundo latinoamericano, porque simboliza mucha parte de la idea feminista de cómo lograr avanzar y seguir peleando por sus derechos. Y por ahorita, para acabar, porque se nos está acabando el tiempo, Esperanza Brito de Martí dedicó más de 3 décadas de su vida, imagínate, para conseguir los derechos sexuales y reproductivos de la mujer durante su labor de periodista. Además es feminista y activista. Esta mexicana, porque no lo he dicho, esta mujer es mexicana, dirige por más de una década la revista Fem, una de las primeras publicaciones feministas de la región. También lucha en la Cámara de Diputados por una ley a favor de la maternidad libre y voluntaria, siendo ella una partidaria del aborto legal y el derecho a la participación de la mujer en la vida social. ¡Oh, ¡wow! ¡Hala! Por Dios, cómo hay de mujeres. Y me encanta porque muchas veces que hablamos de las guerras, de la historia, del mundo, pues encontramos personajes muy específicos que en la mayoría, o en casi el 100% de los casos, son hombres. Solo hay que rebuscar un poquito más y encontramos con que las mujeres han estado en la historia y han estado participando en ella desde siempre. Y es más, ellas tienen su propia lucha. Hay un gran hombre y una gran mujer, o algo así era. No. Nada de atrás de un hombre y una mujer, no. Al lado de cada hombre habrá una mujer. Habrá una mujer, exacto. Y es que tú ponte a pensar, además de participar en los eventos históricos de la humanidad, ellas tienen que trabajar en su propio contexto histórico, en su propia libertad. Ellas tienen dos frentes en los cuales estar. Y aún así lo han logrado. Y por eso, recordando de todos esos movimientos, todo este apoyo, todo este avance que ha tenido la mujer y que tiene que seguir teniendo, el día de mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Un día para recordar todo lo que ellas han hecho y todo por lo que se está luchando a día de hoy. Así que me gustaría también darle un gran apoyo, pues no sé ni cómo decirlo, un saludo y una intención de poder pues confortar a todos los que están actualmente encerrados y sobre todo, en ese mismo aspecto, alzar la voz en nombre de todas estas personas, todas estas mujeres que son parte del cuerpo médico, que día a día se siguen arriesgando para que cada uno de nosotros podamos estar de la mejor manera posible. Están yendo a los hospitales las doctoras, las enfermeras, las camilleras, las radiólogas, las anestesiólogas, todos los del cuerpo médico siguen estando ahí y siguen siendo una parte muy importante de nuestra sociedad. Las mujeres han hecho cultura y por eso esto es Dividiculturo,
¿Por qué? Porque la cultura es infinita. Les agradezco que nos hayan escuchado en este especial hablando de las mujeres y su lucha en la historia.